El programa de televisión Monster fue un éxito en la década de 1960 y ha continuado siendo un clásico querido a lo largo de los años. Sin embargo, a pesar de su popularidad, todavía hay muchos datos y secretos poco conocidos sobre el programa que pueden sorprender incluso a los más grandes fanáticos. Desde elecciones de reparto inesperadas hasta dramas detrás de cámaras, esta lista de 20 cosas impactantes que no sabías sobre el programa de televisión Los Monster te mantendrá al borde de tu asiento. Número 1. El curioso caso del origen de los Monster. La historia detrás de la creación de este programa es tan intrigante como la peculiar familia que retrata. Lo que muchos no saben es que el concepto original del programa no era completamente original de sus creadores acreditados. La década de 1960 marcó una era crucial en la programación televisiva. Las comedias familiares tradicionales estaban dando paso a temas más fantásticos y sobrenaturales. Programas como Hechizada, Mi Bella Genio y Mi Marciano Favorito allanaron el camino para una nueva forma de entretenimiento que abrazaba lo poco convencional. Este cambio reflejaba el creciente apetito de la audiencia por historias que desafiaban los límites de la realidad, introduciendo elementos de magia, ciencia ficción y lo sobrenatural en situaciones cotidianas. Fue en este contexto que dos talentosos escritores, Alan Burns y Chris Hayward, concibieron una idea que finalmente se convertiría en The Monsters, colaborando en series animadas como The Rocky and Bullwinkle Show. Imaginaban una comedia en vivo centrada en una familia excéntrica. Su concepto se inspiró en las deliciosamente macabras caricaturas de Charles Addams, cuyo trabajo ya había ganado un seguimiento significativo. El dúo presentó su idea a Universal Studios, proponiendo una familia de adorables inadaptados cuyas rarezas servirían como una lente cómica para ver las normas sociales. Sin embargo, en un giro digno de un drama televisivo, se dice que el estudio usó su propuesta sin atribución adecuada. Lo que siguió fue una lucha tras bastidores por el reconocimiento que destacó las aguas a veces turbias de la propiedad creativa en Hollywood. No fue hasta que intervino el Sindicato de Escritores de América que Burns y Hayward recibieron algún reconocimiento por sus contribuciones. Incluso entonces, su reconocimiento se limitó a un crédito que decía, basado en un formato de un reconocimiento algo vago de su papel fundamental en la concepción del programa. A pesar de este revés, Alan Burns, en particular, logró un éxito notable en la industria televisiva. Co-creó programas innovadores como The Mary Tyler Moore Show y Rhoda, que no solo obtuvieron reconocimiento, sino que también dejaron una marca indeleble en el panorama de la comedia televisiva. Número 2. La historia a color no contada de los Monsters. ¿Sabías que este programa icónico podría haber sido un espectáculo vibrante de color en lugar de la producción en blanco y negro que conocemos hoy? A medida que los televisores a color comenzaban a llenar los hogares estadounidenses en los años 1960, las cadenas enfrentaban una encrucijada crucial: adoptar la nueva tecnología o apegarse al formato probado y verdadero en blanco y negro. CBS se encontraba justo en esta encrucijada. A pesar de la creciente popularidad de las transmisiones en color, la cadena finalmente decidió filmar la serie en blanco y negro, una decisión que daría forma al destino del programa de maneras inesperadas. Varias teorías intentan explicar esta elección fundamental. Una sugiere que las consideraciones financieras jugaron un papel importante, ya que la producción en color era considerablemente más cara en ese momento. Otro dice que la cadena creía que una presentación en monocromo haría el programa menos intimidante para los espectadores más jóvenes, logrando un equilibrio entre lo espeluznante y lo familiar. Quizás la teoría más intrigante es que CBS pretendía capturar la esencia de las películas clásicas de monstruos de Universal que inspiraron la serie, manteniendo una conexión visual con estos queridos predecesores cinematográficos. Irónicamente, el episodio piloto no emitido, titulado My Fair Monster, se filmó en color. Este tentador vistazo a lo que podría haber sido se desechó después de las proyecciones de prueba, y la cadena optó por el blanco y negro. En formato blanco para él. Esta decisión, aunque lógica en su momento, sería una espada de doble filo para el programa. A medida que los televisores a color se hicieron más comunes en los hogares estadounidenses,
los espectadores empezaron a gravitar hacia las ofertas vibrantes de las cadenas competidoras. El lanzamiento de Batman de ABC en 1966, con sus trajes y escenarios Technicolor, atrajo al público lejos del mundo monocromático de los Monsters. Este cambio en las preferencias de los espectadores contribuyó a la disminución de las audiencias de la comedia de situación de la familia Munster. La historia de Los Monsters y su oportunidad perdida con la transmisión en color plantean preguntas intrigantes sobre historias alternativas de la televisión. Si el programa hubiera adoptado el color desde el principio, ¿habría mantenido su popularidad y prolongado su duración? ¿Habrían los colores vibrantes mejorado o perjudicado la estética espeluznante del programa? Estos escenarios hipotéticos siguen fascinando a historiadores de televisión y a los fans por igual. Número 3. Fred Gwynne y Al Lewis se conocían antes del show. Estarás de acuerdo conmigo en que la inolvidable química entre Fred Gwynne y Al Lewis como Herman Munster y el abuelo Munster fue una piedra angular del encanto de los Monsters. Sus actuaciones cautivaron al público, aportando profundidad y humor a sus personajes de otro mundo. Sin embargo, no fue la primera vez que estos talentosos actores compartieron pantalla. Antes de ponerse el maquillaje de Munster, Gwynne y Lewis ya habían establecido una sociedad cómica en la comedia policial Cars 54, Where Are You?, que se emitió desde 1961 hasta 1963. Esta colaboración anterior sentó las bases para su éxito futuro en Los Monsters. En Coche 54, la imponente presencia de Gwynne y su distintiva voz de barítono fueron aprovechadas al máximo como el oficial Francis Muldoon. Su habilidad para interpretar personajes más grandes que la vida con un toque de humanidad era evidente incluso entonces, presagiando su éxito posterior como el adorable Herman Munster. Lewis, interpretando al oficial Leo Schnauzer, demostró su talento para el humor rápido y los momentos que roban escenas, rasgos que le servirían bien como el travieso abuelo Munster. Esta relación preexistente permitió a Gwynne y Lewis infundir a sus personajes Munster con y desde el comienzo de la serie. La relación de Herman y el abuelo, con su mezcla de cariño, exasperación y conflicto cómico, se enriqueció gracias a la establecida relación laboral del actor. Además, su experiencia compartida en comedia les permitió manejar los desafíos únicos de actuar con maquillaje y disfraces pesados mientras mantenían el toque ligero necesario para una comedia familiar. Podían anticipar los ritmos del otro y aprovechar las fortalezas de cada uno, resultando en actuaciones que eran mayores que la suma de sus partes. Número 4. La conexión espeluznante. ¿Sabías que el laboratorio del abuelo Munster en Los Monsters tiene un vínculo genial con la famosa película Frankenstein de 1931? Es verdad. En 1931 la película Frankenstein dejó a la gente asombrada con su increíble laboratorio de científico loco. Este laboratorio, lleno de máquinas zumbantes, chispas y líquidos burbujeantes, se convirtió en el modelo para todos los laboratorios de científicos locos en las películas después de eso. Era espeluznante, emocionante y realmente puso el ambiente para la película. La persona detrás de este increíble laboratorio fue un tipo llamado Kenneth Strickfaden. Era súper talentoso haciendo efectos especiales y sabía cómo hacer que las cosas se vean aterradoras e impresionantes en pantalla. Su trabajo en el laboratorio de Frankenstein fue tan bueno que la gente todavía habla de ello hoy. Aquí es donde se pone interesante. Cuando Los Monsters Fue hecha en la década de 1960. ¿Adivina a quién llamaron para ayudar con los efectos especiales? Así 8. es. Kenneth Strickfaden él mismo. Strickfaden trajo su toque mágico al laboratorio del abuelo Munster en el programa. Usó muchas de las mismas ideas e incluso algunos de los mismos artilugios que había usado en la película de Frankenstein. Esto significaba que el laboratorio del abuelo se parecía mucho al famoso laboratorio de la película de décadas anteriores. Al hacer esto, Strickfaden creó una conexión genial entre la vieja película de terror y el divertido programa de televisión. Era como un pequeño guiño a las películas que inspiraron la serie. Monstruos en primer lugar. Entonces, Cuando veas Los Monsters y observes al abuelo en su laboratorio, recuerda que estás viendo un pedazo de la historia del cine. La misma persona que hizo inolvidable el laboratorio de Frankenstein también trabajó su magia en el laboratorio del abuelo, haciéndolo igual de genial e inolvidable para los espectadores de televisión. Número 5. El abuelo Munster no fue la primera opción.
El abuelo Munster, el adorable patriarca vampiro de los Munsters, se convirtió en el favorito de los fanáticos gracias a la inolvidable interpretación de Al Lewis. Sus comentarios ingeniosos, travesuras sobrenaturales y su entrañable relación con el resto del clan Munster lo convirtieron en un personaje destacado. Lewis aportó una combinación perfecta de encanto de antaño y tiempo cómico al papel, creando un personaje que resonó con el público de todas las edades. Sin embargo, el camino para encontrar a Abuelo Munster no fue tan sencillo como los fans pueden pensar. De hecho, Al Lewis no fue la primera opción para este icónico papel. Los creadores del programa inicialmente habían pensado en otro actor bien conocido, Burt Lahr, famoso por su interpretación del león cobarde en El Mago de Oz. Era la primera opción de los productores para Abuelo Munster. Creían que la experiencia teatral de Lahr y sus habilidades cómicas comprobadas traerían la mezcla perfecta de humor y excentricidad al personaje. Su fama establecida también habría dado reconocimiento instantáneo al programa. Sin embargo, en un giro del destino que impactaría significativamente la historia de la televisión, Lahr rechazó el papel. Las razones exactas de su decisión siguen siendo algo inciertas, perdidas en la niebla del tiempo y el folclore de Hollywood. Esta negativa inesperada abrió la puerta para que Al Lewis audicionara para el papel. Cuando Lewis entró en la sala de audiciones, nadie sabía que estaban a punto de presenciar el nacimiento de un ícono de la televisión. Su interpretación del abuelo Munster fue tan acertada, tan llena del equilibrio perfecto de comedia y encanto de otro mundo, que rápidamente se convirtió en el nuevo favorito para el papel. El casting de Lewis como el abuelo Munster demuestra cómo a veces los resultados más perfectos pueden surgir de circunstancias inesperadas. Si Hadlar hubiera aceptado el papel, el personaje de abuelo Munster y quizás toda la dinámica de The Munsters podría haber sido muy diferente. En el peculiar mundo de The Munsters, hasta los detalles más pequeños contribuían al encanto único del programa. Uno de esos detalles era el reloj de cuco de la familia, que presentaba un cuervo en lugar del tradicional pájaro cuco, pero este no era cualquier cuervo. Cada vez que aparecía, dramáticamente decía «Nunca más», haciendo eco del famoso poema de Edgar Allan Poe, El Cuervo. Lo que hizo realmente especial a este elemento aparentemente menor fue la voz detrás de él. El sonido provenía nada menos que de Mel Blanc, una verdadera leyenda en el mundo de la actuación de voz. Conocido como el hombre de las 1000 voces, el talento de Blanc dio vida a innumerables personajes animados a lo largo de décadas de entretenimiento. La lista de personajes que Blanc interpretó es como un quién es quién de la historia de los dibujos animados. Fue la voz detrás de figuras icónicas como Bugs Bunny, el Pato Lucas, Porky Pig, Piolín, Silvestre el Gato, Yosemite Sam, Foghorn Leghorn, Pablo Mármol y el señor Spacely, por nombrar solo algunos. Su capacidad para crear voces únicas y memorables para una amplia variedad de personajes era inigualable, ganándole un lugar especial en los anales de la historia de la animación. Al prestar su voz al Ravenclaw de los Munster, Blanc añadió una capa extra de estrellato y sincronización cómica a la serie. Sus breves pero impactantes apariciones como el cuervo se convirtieron en un chiste recurrente que los espectadores esperaban, realzando la atmósfera peculiar de la casa de los Munster. Número 7. La lucha oculta de Herman. La interpretación de Fred Gwynne como Herman Munster, el gigante gentil en el corazón de los Munsters, cautivó al público con su encanto y humor. Sin embargo, detrás de escenas, Gwynne enfrentaba importantes desafíos físicos que hacían su actuación aún más impresionante. El icónico disfraz de Herman Munster, aunque visualmente llamativo, era una fuente de considerable incomodidad para Gwynne. El diseño del atuendo, crucial para lograr el aspecto distintivo de Herman, tenía un alto costo en términos de usabilidad y comodidad. Uno de los aspectos más desafiantes era el calzado. Los zapatos de Herman tenían plataformas de 10 centímetros, convirtiendo cada paso en un acto de equilibrio. Estas botas enormes, reminiscentes de las usadas por los pavimentadores de asfalto, hicieron que los movimientos simples fueran una lucha constante para Gwynne. Sumado a esto, estaba el pesado relleno de espuma usado para crear el físico voluminoso de Herman. Esta capa extra, aunque efectiva en transformar la apariencia de Gwynne, también atrapaba el calor y restringía el movimiento.
Bajo las intensas luces del estudio, el disfraz se convertía rápidamente en un horno, haciendo que Gwyn sudara profusamente. El desgaste físico de llevar este disfraz era significativo. Solo en la primera temporada, Gwyn supuestamente perdió 5 kilogramos debido al exceso de sudoración. Esta pérdida de peso, aunque quizás bienvenida para algunos, era un claro indicador de las condiciones extremas que Gwyn soportó durante el rodaje. Para combatir el calor, el equipo ideó una solución ingeniosa, aunque algo rudimentaria. Usaron un compresor de aire para soplar aire frío en el traje de Gwyn entre las tomas. Este sistema de enfriamiento improvisado brindó algo de alivio, pero estaba lejos de ser una solución perfecta para el malestar continuo. A pesar de los descansos regulares para hidratarse, a menudo bebiendo limonada para refrescarse, Gwyn seguía sufriendo. El peso y la incomodidad del traje le causaban dolor de espalda, un recordatorio constante de las demandas físicas de su papel. Estos desafíos detrás de cámaras destacan la dedicación que Gwyn aportó a su actuación. A pesar del malestar, él siempre interpretaba al adorable y torpe personaje que el público adoraba. Esta visión de los retos del traje de Gwyn también arroja luz sobre la evolución de los efectos especiales y el diseño de vestuario en televisión. Las técnicas y materiales modernos podrían haber hecho un papel así más cómodo, pero en la década de 1960 los actores a menudo tenían que soportar un malestar considerable por el bien de su arte. Número 8. La tristeza secreta de Marilyn. Todos estaban fascinados con la interpretación de Beverly Owens como Marilyn Munster en los primeros episodios de The Munsters y rápidamente se ganó a los espectadores con su encanto y calidez. A pesar de su alegría en pantalla, Owens estaba lidiando con luchas personales intensas. La raíz de la infelicidad de Owens provenía de un profundo anhelo de estar con su prometido, quien residía en Nueva York. La distancia física entre ellos, con Owens filmando en California, se volvió cada vez más difícil de soportar a medida que el programa avanzaba. Esta separación tuvo un costo emocional significativo en la joven actriz. A pesar de su creciente angustia, Owens inicialmente se encontró incapaz de dejar el programa. Su agente de talentos, Monique James, supuestamente amenazó con emprender acciones legales si intentaba romper su contrato. Esta situación solo empeoró la infelicidad de Owen, que a menudo resultaba en salidas llorosas del set. La presión creciente y la nostalgia finalmente llevaron a la partida de Owen después de solo 13 episodios. Su salida abrió la puerta para Pat Priest Tomar el papel de Maryland para el resto de la serie. Número 9. Un comienzo diferente. El viaje de The Munsters desde el concepto hasta la pantalla estuvo lleno de decisiones y cambios intrigantes que dieron forma al programa que conocemos hoy. Inicialmente, hubo un considerable debate entre los ejecutivos sobre si la serie debería ser animada o de acción real. Cada formato tenía sus méritos. La animación ofrecía posibilidades creativas ilimitadas, mientras que la acción real prometía un enfoque más realista y comprensible. Finalmente, la decisión de optar por la acción real fue crucial, permitiendo a los actores aportar profundidad y matices a sus personajes monstruosos. El episodio piloto, originalmente titulado Mi Bella Monster, sirve como una fascinante mirada a la evolución del programa. Una de las diferencias más notables fue que el piloto se filmó en color, en marcado contraste con el formato en blanco y negro que se convirtió en la firma del espectáculo. El reparto también se fue. Joan Marshall interpretó inicialmente a la matriarca de la familia, entonces llamada Phoebe, pero los ejecutivos sintieron que su interpretación recordaba demasiado a Morticia Addams del programa rival La Familia Addams. Esto llevó a que Yvonne Di Carlo fuera elegida como Lily Munster, aportando una calidez única al papel. De manera similar, el personaje de Eddie Munster fue inicialmente interpretado por Happy Dermott, cuya interpretación se consideró demasiado extrema para el tono familiar que buscaba el programa. Butch Patrick fue traído para reemplazarlo, ofreciendo una versión más traviesa pero relatable del joven hombre lobo. Estos cambios requirieron regrabaciones y ediciones, con el piloto revisado que eventualmente se emitió como el segundo episodio del programa. Este proceso de refinamiento ayudó a establecer el equilibrio perfecto de humor peculiar y dinámicas familiares que hicieron de The Munsters un clásico querido. Número 10. Dos familias de monstruos. Coincidencia, no controversia. El surgimiento paralelo de The Munsters y The Addams Family en 1964 ha sido durante mucho tiempo un tema de fascinación para los entusiastas de la televisión. Ambos programas
estrenándose con una semana de diferencia, se centraban en familias poco convencionales con una inclinación por lo macabro. Esta sorprendente similitud, naturalmente, llevó a especulaciones sobre un posible juego sucio. O robo de ideas entre redes. Sin embargo, la verdad detrás de su desarrollo concurrente es mucho menos escandalosa y mucho más intrigante. Contrario a la creencia popular, la creación de estos dos programas icónicos fue en gran parte coincidental. De hecho, The Monsters de CBS entró en preproducción antes que la familia Addams de ABC. Ambas cadenas habían reconocido de manera independiente el potencial de una comedia de situación protagonizada por una familia excéntrica y espeluznante que vivía fuera de las normas sociales. Este desarrollo paralelo habla del estado de ánimo de la época, donde el público estaba listo para una visión renovada de la comedia de situación familiar tradicional. Curiosamente, los dos equipos de producción eran en gran medida ajenos a los proyectos del otro durante las primeras etapas del desarrollo. Los guiones fueron elaborados de manera independiente, con cada programa tomando inspiración de diferentes fuentes. Monster fue concebida como una parodia de las clásicas películas de monstruos de Universal Studios, mientras que Los Locos Addams se basó en los populares dibujos animados de Charles Addams. Las fechas cercanas de estreno no fueron resultado de una competencia directa, sino más bien una decisión estratégica. Por ABC. Al enterarse de la comedia de situación con temática de monstruos de CBS, ABC aceleró la producción de Los Locos Addams para asegurarse de no perder la tendencia emergente. Esta decisión llevó a los ahora famosos debuts casi simultáneos, desatando décadas de comparaciones y debates entre los fanáticos. La conexión inesperada de los monstruos con Leave It to Beaver. Aunque la comparación entre The Monsters y la familia Addams es bien conocida, existe una conexión menos obvia, pero igualmente fascinante, entre The Monsters y otra serie icónica, Leave It to Beaver. Joe Connelly y Bob Mosher, las mentes creativas detrás de Leave It to Beaver, también fueron los genios que dieron vida a The Monsters. Su transición de la familiar y estadounidense familia Cleaver a los monstruosamente adorables Monsters demuestra su versatilidad como escritores y productores. En esencia, The Monsters puede verse como una reinterpretación gótica y divertida de la típica comedia estadounidense que Leave It to Beaver ejemplificó. La conexión entre estos programas va más allá de los creadores. Tanto Leave It to Beaver como The Monsters se filmaron en el mismo lote de Universal Pictures. Esta ubicación llevó a algunos cruces interesantes, incluyendo la aparición ocasional de la casa icónica de The Monsters en el fondo de los episodios de Leave It to Beaver. Estos huevos de Pascua, sean intencionales o no, crean un vínculo encantador entre los dos programas aparentemente dispares. Esta conexión destaca la genialidad creativa de Connelly y Mosher. Tomaron el marco familiar de la vida suburbana establecido en Leave It to Beaver y lo transformaron en algo completamente diferente, pero extrañamente familiar, con The Monsters. El resultado fue un programa que mantenía el corazón y los valores familiares de una comedia de situación tradicional, mientras lo envolvía en un paquete inspirado en películas de monstruos extravagantes. Número 12. La inesperada evolución de Lily Monster. La creación de personajes queridos de televisión a menudo involucra giros y vueltas inesperados, y el viaje de Lily Monster a la pantalla no es una excepción. En el concepto original de The Monsters, la matriarca de esta familia inconvencional no era Lily en absoluto, sino un personaje llamado Phoebe, interpretado por Joan Marshall. Esta primera versión de la esposa de Herman Munster pronto iba a someterse a una transformación significativa impulsada por preocupaciones de los ejecutivos del estudio. El catalizador para este cambio fue un asombroso parecido entre la Phoebe de Marshall y Morticia Addams del show rival, la familia Addams. Por temor a que esta similitud pudiera llevar a acusaciones de imitación o confusión entre los espectadores, se decidió cambiar el papel. Este momento crucial llevó a la introducción de Yvonne Di Carlo como Lily Monster, una elección que impactaría profundamente la dinámica del show y su éxito final. El casting de Di Carlo no estuvo exento de desafíos. Como una estrella establecida de Hollywood, su llegada al set
fue recibida con escepticismo inicial por parte de sus coestrellas Fred Gwynne y Al Lewis. Sus preocupaciones giraban en torno a la capacidad de DiCarlo para integrarse sin problemas en la atmósfera única de comedia de los Munsters. A estas tensiones iniciales se añadieron informes sobre el enfoque meticuloso de DiCarlo respecto a su apariencia, con sesiones extendidas de peluquería y maquillaje que causaban retrasos en los horarios de producción. Sin embargo, lo que comenzó como un cambio potencialmente disruptivo, pronto evolucionó en una colaboración armoniosa. El profesionalismo de DiCarlo y su talento innato para la comedia fueron ganando poco a poco a sus compañeros del elenco que inicialmente dudaban de ella. Gwynne y Lewis llegaron a apreciar sus contribuciones al show y formaron una relación laboral La sólida. relación desarrollada entre los miembros del reparto. Esta relación en crecimiento. Esto se tradujo en una mejor química en pantalla, mejorando la dinámica familiar que era central para el atractivo del programa. Lily se convirtió en el pegamento que mantenía unida a la excéntrica familia Munster. Su amor y aceptación inquebrantable de su singular prole resonaban con la audiencia y contribuían significativamente al programa. Significativamente a la popularidad duradera del Popularidad. Richard. Por las trampas mecánicas de un hot rod de alto rendimiento. El resultado fue un coche que explicaba perfectamente el espíritu de los Munsters, una mezcla de lo macabro y lo mundano, lo extraordinario y lo cotidiano. El impacto de Drácula se extendió mucho más allá de su breve aparición en el programa. Sin duda, las apariencias de los Munsters pueden ser engañosas, y esto se evidencia claramente en el personaje de Lily Munster. Aunque a menudo se la muestra como la típica ama de casa de los años 1960, Lily escondía un secreto que la diferenciaba de sus contemporáneas, su extraordinaria fuerza física. A lo largo de la serie, Herman Munster, con su físico parecido al del monstruo de Frankenstein, fue frecuentemente representado como el hombre fuerte de la familia. Sus hazañas sobrehumanas de fuerza eran una fuente recurrente de comedia y desarrollo de la trama. Sin embargo, en un giro sorprendente que muchos espectadores pueden haber pasado por alto, se estableció canónicamente que Lily era aún más fuerte que su corpulento esposo. Salió a la luz en el episodio Sigue a ese monster, donde la increíble fuerza de Lily... Sin entrar en spoilers, basta con decir que su despliegue de poder dejó a personajes y audiencia boquiabiertos. Esta inesperada demostración de destreza física añadió una nueva dimensión al personaje de Lily, desafiando los roles de género tradicionales, a menudo retratados en las comedias de situación de la época. La decisión de hacer a Lily más fuerte que Herman fue un movimiento audaz para un programa de televisión de los años 1960. Sutilmente cambió las expectativas y estereotipos, presentando a un personaje femenino que no solo era el soporte emocional de la familia, pero también poseía fortalezas ocultas, literalmente. Este aspecto del carácter de Lily puede verse como un ejemplo temprano, aunque discreto, del empoderamiento femenino en los medios de comunicación mainstream. Además, esta revelación sobre la fuerza de Lily enriquece la dinámica general de la familia Munster. Sugiere un hogar donde los roles tradicionales no siempre son lo que parecen, reflejando el tema más amplio del programa de mirar más allá de las apariencias. Así como los Munsters eran monstruos con corazones de oro, Lily era una ama de casa aparentemente convencional con habilidades extraordinarias. Para los espectadores modernos que vuelven a ver el programa, los momentos de fuerza de Lily ofrecen una nueva perspectiva sobre su personaje. Nos invitan a apreciar las capas de complejidad tejidas en lo que de otro modo podría descartarse como una simple sitcom de estilo campy. Gracias por ver. Número 50. La historia de los múltiples castings de Eddie Munster. La evolución de Eddie Munster, desde su concepto hasta su popularidad, es una historia de adaptación, similar a la saga de recasting de su madre en pantalla, Lily. El proceso de dar vida a Eddie involucró a múltiples actores e interpretaciones, cada uno contribuyendo al desarrollo y atractivo perdurable del personaje. En el episodio piloto original de The Munsters, Eddie fue interpretado por Happy Dermon. La interpretación de Dermon del personaje se inclinaba mucho hacia la herencia Lupin de Eddie, enfatizando sus cualidades lobunas. Si bien este enfoque ciertamente estaba en consonancia con la naturaleza mitad lobo, mitad humano de Eddie, no se alineó del todo con la visión que los ejecutivos del programa tenían para el personaje. Cuando The Munsters recibió luz verde para una serie completa, se tomó la decisión de volver a elegir el papel de Eddie.
entra en escena Butch Patrick, quien se convertiría en el Eddie Munster que la mayoría de los fans conoce y ama. La interpretación de Patrick logró un equilibrio entre el linaje monstruoso de Eddie y sus cualidades más humanas. Aportó un encanto travieso al papel que resonó con el público, haciendo de Eddie un personaje que se pudiera identificar a pesar de su inusual familia. Eddie de Butch Patrick se convirtió en una parte integral de la dinámica de la familia Munster. Sus interacciones con Herman, Lily y el abuelo proporcionaron muchos de los momentos más memorables del programa. La interpretación de Patrick capturó la esencia de un niño tratando de navegar la infancia, mientras también lidiaba con su herencia única, un tema que agregó profundidad a la premisa cómica del programa. Curiosamente, el recasting de Eddie Munster no terminó con la serie original. Cuando Los Munsters fue revivido para un reboot cinematográfico en los años 1980, el papel de Eddie volvió a ver un cambio de actor. Mientras varios miembros originales del elenco regresaron para retomar sus roles, Eddie fue interpretado por Casey Martell en esta nueva iteración. Este cambio repetido de actor para Eddie Munster en diferentes versiones de The Munsters habla de los desafíos de interpretar a un personaje tan único. Cada actor aportó su propia interpretación al papel, contribuyendo a la evolución de Eddie con el tiempo. A pesar de los cambios de actor, Eddie siguió siendo el favorito de los fanáticos a lo largo de las diversas encarnaciones de la historia de la familia Munster. 16. El giro en la edad de los Munster. Sé que al principio querrás discutir esto, pero en The Munsters, las cosas no siempre eran lo que parecían, especialmente cuando se trataba de las edades. A Louis interpretó al abuelo Munster, un viejo vampiro que amaba hablar del pasado, pero aquí hay una sorpresa. A Louis era en realidad más joven que Yvonne de Carlo, quien interpretaba a su hija, Lily Munster. Louis nació en 1923, mientras que de Carlo nació en 1922, siendo ella un año mayor. Aún más sorprendente, Fred Gwynne, quien interpretó a Herman Munster, era mayor que ambos, nacido en 1926. En la pantalla, el maquillaje ingenioso y la gran actuación ocultaban estas diferencias de edad en la vida real. Las habilidades de los actores hicieron creer a los espectadores en las edades sobrenaturales de la familia. El abuelo parecía antiguo, Lily se veía como una mamá de mediana edad, y Herman aparecía como la figura paterna fuerte de la familia. Este dato curioso muestra cómo la magia de la televisión puede engañarnos. También prueba que el talento de los actores era más importante que sus edades reales. Y todos estaremos de acuerdo en que esto es lo Hizo correcto. que la familia Munster se sintiera real y adorable, sin importar la edad real de los actores. Cuando los Munster llegaron a la televisión, rápidamente se convirtieron en un gran éxito. A los fans les encantó la divertida familia monstruo y querían más. Pronto, había muchos Munsters, juguetes, juegos y ropa para que la gente comprara. Pero cuando se trataba de hacer cómics de los Munsters, había un problema. La autoridad del Código de Cómics, que establecía reglas para los cómics, no permitía vampiros en las historias. Esto era complicado porque el abuelo Munster era un vampiro. Aquí es donde entran los cómics Gold Key. Eran diferentes de otras compañías de cómics porque no seguían las reglas del Código de Cómics. Gold Key vio la oportunidad de hacer cómics de los Munsters que otras compañías no podían. De 1965 a 1968, Gold Key publicó 16 números de los cómics de los Munsters. Hicieron algo ingenioso. En lugar de dibujar a los personajes, usaron fotos reales del programa de televisión en las portadas. De esta manera, los fans podían ver a sus actores favoritos en los cómics. La idea de Gold Key funcionó bien. Los fans ahora podían leer nuevas historias de los Munsters que no podían ver en la televisión. También mostró a otras compañías que había diferentes maneras de hacer cómics. Esta historia muestra cómo a veces pensar de manera innovadora puede llevar a cosas nuevas y divertidas, incluso cuando hay reglas de por medio. Cuando Beverly Owen dejó los Munsters, el programa necesitaba una nueva Marilyn rápido. Pat Priest apareció y parecía destinada para el papel. Era hija de Ivy Baker Priest, la tesorera de los Estados Unidos en ese momento, tiempo y dinero del programa. Más importante aún, ayudó a los espectadores a adaptarse a la nueva Marilyn. Priest aportó su propio encanto al papel, haciendo la transición fluida para los fanáticos. Mientras que Owen estaba ansioso por irse, Priest abrazó el papel,
Su entusiasmo y su ajuste natural al personaje ayudaron a que los Monsters funcionaran sin problemas. CBS mostró astucia comercial al desarrollar los Monsters. Decidieron utilizar personajes basados en los famosos monstruos de las películas de Universal Studios. Esto significaba convertir una típica comedia familiar en algo único, un papá como el monstruo de Frankenstein y un abuelo como Drácula. Esta decisión fue inteligente por varias razones. Desde la década de los 1950, CBS había estado mostrando las películas de terror clásicas de Universal en la televisión, creando una base de fanáticos leales. Al usar personajes similares en los Monsters, atrajeron tanto a los viejos fans de las películas de monstruos como a nuevos espectadores interesados en esta nueva visión de la comedia familiar. La estrategia también tenía beneficios prácticos. CBS podía usar accesorios y vestuarios de la colección de Universal, ahorrando dinero y manteniendo todo auténtico. También facilitó la creación de mercancías, lo que ayudó a ganar más dinero con la popularidad del programa. Al final, este enfoque funcionó bien para todos los involucrados, creando un programa que era tanto familiar como nuevo al mismo tiempo. Lo último entre las cosas que no sabías sobre los Monsters es su conexión con los dibujos animados. Los Monsters casi se convirtieron en un dibujo animado en la década de 1940. En ese entonces, Universal Studios era famoso por las películas de monstruos, como El Hombre Invisible, y Frankenstein se encuentra con el Hombre Lobo. Al mismo tiempo, Bob Clampett, conocido por crear a Porky Pig y a Pato Lucas, se estaba moviendo de los dibujos animados de Warner Bros. Al trabajo en TV. Clampett tenía una idea, un dibujo animado sobre una familia de monstruos divertidos. Presentó esta idea a Universal durante su época dorada de películas de monstruos. Imagina si los Monsters hubieran empezado como una serie animada, en lugar de la comedia de acción en vivo que conocemos. Aunque la idea de Clampett no ocurrió en ese entonces, es interesante pensar en lo que podría haber sido. ¿Habría sido una versión animada de los Monsters igual de popular? Pues, ¿podría haber evitado ser eclipsada por programas de TV en color como Batman? Nunca lo sabremos con certeza, pero es divertido imaginar un mundo donde los Monsters aparecieron primero como personajes animados, posiblemente cambiando el curso de la historia de la televisión.